DIY, Maggi Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer esta carterita que es muy sencilla, fácil y divertida para hacer. Para este fácil y divertido proyecto vamos a necesitar una cajita de madera. En este caso yo me encontré esta que ya tiene como un murito en esta parte de acá. Miren, está construida así. Tiene como una especie de espacio que me va a servir para este proyecto. Ya viene con su llavecita puesta. Ustedes le pueden cambiar por una llave más fuerte si quieren. A mí realmente esta me parece bastante práctica. Y ya tiene las bisagras. Esta cajita yo la encontré a $4 en mi tienda de manualidades local. Pero también se puede mandar a hacer a un carpintero. Realmente es muy económica porque me costó como $4. Y es la que necesitamos, que tenga este espacio libre aquí. Vamos a utilizar una caja de colores, de estos colores, de lápices de colores. Miren, no sé todavía si voy a utilizarlos todos o algunos cuantos, pero tiene los colores que a mí me gustan. Vamos a utilizar tajador o sacapuntas. Vamos a usar un pincelito o brochita. Vamos a usar pintura acrílica en color negro o en el color que ustedes quieran decorar su cajita, su cartera. También vamos a utilizar fieltro en el color que ustedes seleccionen para la parte interna. Aquí yo tengo algunos pedazos de fieltro de color rojo, lo voy a combinar. Vamos a usar pegamento. Este es un pega todo, pega cerámica, pega papel, pega piedra, vidrio. Este es un pega todo. También vamos a utilizar pegamento blanco de escuela. Vamos a utilizar unas tijeras. Voy a utilizar algunos pedazos de papel toalla. Este es papel toalla del que se utiliza en la cocina. Voy a utilizar más o menos como unas 5 hojas, probablemente, de repente menos. Voy a utilizar un martillo. Aquí lo voy a poner el martillo. Y también vamos a utilizar un par de clavitos, clavos. Bien, aquí están estos clavitos chiquitos. Que no sean muy grandes porque como van a pasar de lado a lado para sostener el sujetador del asa. Miren. Y entonces vamos a necesitar estos cuelgacuadros. Miren. Esto lo encuentran en la ferretería. Son para colgar los cuadros en las paredes. Vamos a necesitar 2. Aquí están los clavitos que van a sujetar esos cuelgacuadros. Y también un alicate. Con esto vamos a doblar estos metales. Voy a poner por acá el alicate. Vamos a necesitar un colgador. En este caso, este era de una maleta que ya no la voy a usar. Y entonces viene con estos sujetadores. Y tiene el largo que yo necesito. Y le voy a aumentar un par de cadenitas en el final. En esta parte de acá. Así. En este lado de acá. Y en este lado de acá también le voy a poner otra cadenita. Eso es. Si ustedes no tuvieran este colgador, pueden hacerlo con cinta y simplemente le ponen estos sujetadores. Pero si no, pueden reciclar de alguna cartera o bolso o maletín que tengan y entonces le va a quedar muy bien. Y entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a tomar nuestra pintura acrílica negra y la voy a poner en un potecito así para que me ayude a pintar mejor. Miren, la vamos a poner aquí porque lo que yo necesito es que me dé un acabado que parezca cuero. Y entonces la voy a mezclar con el pegamento blanco de escuela, un poquito aquí. Vamos a ponerlo acá, eso es, así. Y entonces el papel toalla lo he cortado en pedazos pequeños, así. Y esto me va a servir para hacer mi corrugado de esta manera.
Lo voy a arrugar un poquito así. Lo voy a poner arriba de la cajita. De esta manera. Y voy a ir cubriendo con nuestra pintura negra. Ustedes pueden utilizar el color que más les guste, pueden hacerla azul, roja, amarilla, verde, el color que más les guste. Yo escogí negro porque ustedes saben que el negro va con todo y entonces me va a resultar más fácil de combinar. Y entonces lo que voy a hacer es comenzar a ponerle la pintura a la cajita aquí, así. Eso es, así bien llena de nuestra pintura, y le voy a comenzar a poner los pedacitos de papel por arriba, de esta manera. Entonces esto me va a dar una especie de acabado, así haciéndole arrugas, miren, para que parezca que es cuero. Esto se va a secar. Yo lo voy a dejar secando unas 5 o 6 horas para venir a forrar la parte interna de nuestra cajita. Esta parte de aquí, miren, así bien arrugadito y bien embebido con el pegamento que ya está coloreado, miren. Y entonces le vamos dando así bien lleno de bien saturado de pintura y de pegamento. Lo vamos a hacer así por toda la cajita, logrando de que se hagan esas arruguitas, que parezca que fuera tela o cuero. Y cuando esto seque va a quedar muy pero muy bien. Lo voy a hacer en toda la cajita, ¿ok? Respeten la abertura de la cajita. Si ustedes quieren pueden abrirla para que no se les vayan a pegar las dos hojas. Y continúen haciendo esto así. Eso es. Vamos a hacerlo por toda la cajita, ¿ok? Bueno, y una vez que ya lo tenemos seco, miren, hay pinturas acrílicas que son bastante brillosas, otras que son un poquito más mate. A mí me gusta el acabado que tiene esta, es bastante lustrosa, miren. Y entonces le da como un acabado de cuero. Ahora está bastante seco, ustedes lo pueden poner, yo lo tuve secando más o menos como unas 6-7 horas, pero porque aquí está haciendo calor. Pero ustedes pueden dejarlo más tiempo hasta que esto esté bien duro, bien seco, miren. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarle los ganchitos. Miren, estos ganchitos son para colgar cuadros, mírenlo. Y entonces yo le voy a hacer una adaptación aquí con el alicate. Le voy a
cerrar un poquito esto acá abajo para que esto me quede redondito. Vamos a hacerlo hasta que esto quede como para que nos ayude a colgar nuestra cinta. Miren. Entonces cuando ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es que lo vamos a clavar con nuestro martillito en donde vamos a colgar en esta parte de acá. Todavía no he forrado la cajita por dentro, eso lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Lo que pasa es que primero hay que colocarle estos ganchitos, cosa que después podemos tapar el clavito con la tela. Miren, el ganchito se lo vamos a poner más o menos por acá. Calculen ustedes la distancia, voy a ponerle más o menos, ustedes saben que yo trabajo mucho al ojo, le voy a poner unos 3 dedos, unos 3 dedos, el ganchito. Y voy a utilizar este clavito que está aquí para atravesarlo como si fuera a colgar un cuadro, pero en nuestra cajita. Y lo vamos a clavar acá para que esto nos sujete nuestra asa. Eso es. Entonces ahora simplemente lo voy a martillar un poquito. Ahí está. Me es difícil martillar. Me es difícil martillar hacia la cámara. Ok. Voy a martillarlo hasta el fondo para que esto quede bien. Bueno, y entonces los ganchitos van a quedar así. Miren, el clavito casi no se ve. En este lado queda así, entonces así le podemos pasar los eslabones de nuestra cadenita. Y entonces ahora vamos a forrar la parte interna. Para forrar la parte interna yo he cortado unos cuadrados de ese tamaño. Corté 2, uno para cada lado. Y entonces también corté listas para ponérselas en estas partes. Pero he cortado 2 triángulos que van a ir primero en esta parte de acá, antes de poner estos cuadrados. Miren las tiritas también que van a ir en los lados. Los triángulos que corté más o menos ocupan esta distancia, que va a ser para que cuando abramos nuestra carterita no se desboque. Entonces va a ir pegado de aquí hasta acá. Eso es así. En ambos lados. No lo voy a hacer tan arriba, que llegue tan arriba, sino más bien que quede como a unos 2 dedos antes de llegar a la parte alta. Entonces estos 2 triángulos, simplemente junté la tela y a ojo de buen cubero los corté. Les voy a cortar un poquito más para que no me quede tan alto. Y entonces le voy a cortar esta parte de arriba un poquito más. Ustedes hagan estas adaptaciones al tamaño de su cajita. Si su cajita es un poquito más grande o un poquito más pequeña, ustedes van viendo para que no les quede tan alta. Miren, entonces ahora simplemente le voy a pegar con nuestro pegamento en esta parte interna, aquí. Este pegamento está nuevo, entonces lo voy a abrir con la misma tapita. Eso es. Entonces le voy a poner aquí un poquito del pegamento y en esta parte de acá otro poquito para que nos pegue el triangulito. Entonces lo voy a pegar hasta acá. Eso es. Y le voy a hacer esto en ambos lados. Eso es. Eso es. Llegar hasta abajo, pero le voy a dejar un poquito de airecito aquí para que no quede tan justo, tan justo. Y con la otra tela lo podamos cubrir. Entonces esta parte de aquí la pegamos así. Eso es. De esta manera. Y entonces lo vamos a dejar secar un ratito. Este pegamento seca en unos 15 minutos.
Y vamos a hacer lo mismo en el lado de acá. Bueno, una vez que está seco, miren, esto se va a ver así. Eso es. Entonces en este lado también. Y entonces ahora, cuando ya está seco, podemos empujar estas partes hacia adentro para que queden estos siempre hacia adentro. Entonces cuando se abra, ese sea el tope. Entonces ahora vamos a comenzar a pegarle nuestro forro adentro. Y se lo vamos a poner con el pegamento también. Y lo vamos a dejar secar como unas 2 o 3 horas hasta que esté bien seco para empezar a decorar hacia afuera. Entonces vamos comenzando a pegarle nuestros cuadrados en toda la parte interna. Ponemos abundante pegamento para que esto quede lo más firme y no se despegue. Le pongo usualmente unos toques así de gotitas y entonces lo vamos a pegar adentro. Voy a sacar este primero y se lo vamos a pegar en todas las carillas internas hasta cubrir toda la parte de adentro. Esto es así. Y en las partes laterales vamos a cubrir esta tela anterior que pusimos, la vamos a cubrir por arriba, así, para que esto nos dé un acabado más limpio. Bueno, entonces estoy pegándole a la cajita toda la parte interna de la tela. Y entonces estoy dejando lapsos, miren. Ya le pegué esta parte de aquí, esta parte de enfrente. Y como ven, lo he tratado de pegar arriba del triángulo para que esto quede oculto, la unión. Y miren, tiene un acabado bastante limpio. Entonces ahora le voy a, no sé si logran ver esta rayita de aquí, sí. Esa de ahí le voy a poner una tirita de tela también de fieltro para que no se vea. Y entonces terminamos de cubrirla. Si les queda un poquito lejos del fondo, ustedes pueden utilizar un palillito o pueden utilizar algo para aplicar el pegamento. Ya le apliqué, entonces ahora le voy a poner el pedacito de tela y para no tener que cortar hasta allá adentro lo he cortado exacto del ancho. Entonces simplemente le vamos a colocar este pedacito de tela allí para que cubra esa parte. Esto es un poquito laborioso esta parte, pero realmente el acabado vale la pena porque le da una limpieza a nuestro interior de nuestra carterita y queda muy bien. Ustedes pueden utilizar un broche más grande. Miren, como ven, este broche es el broche que le pusieron. Si ustedes quieren pueden ponerle este o pueden cambiárselo por otro más grande. Incluso hay uno que tengo aquí que me gustó bastante, que viene así. Esto es de ferretería, que también se le puede poner, pero este de acá también me gusta, así es que se lo voy a dejar. Le pueden poner un broche más grande, en fin, su imaginación es el límite. Yo sé que a ustedes les va a salir esto muchísimo más lindo. Miren, ya quedó cubierta esa rayita y entonces solamente me quedaría ponerle a esta parte de acá, a esta de aquí y a este de aquí otras tiritas y nos vamos a decorar el frente. Bueno, yo sé que muchos de ustedes van a decir que esto ya está terminado, pero no. Todavía nos falta ponerle algunos detalles. Y miren, es así como nos está quedando. Si ustedes quisieran darle una capa de brillo, de barniz,
también pueden hacerlo. Esta pintura me parece lo suficientemente lustrosa como para dejarlo así, que le da este efecto de cuero. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar nuestros lápices de colores y voy a comenzar a tajarlos hasta que nos quede del tamaño en que pueda encajar exactamente aquí. Entonces voy a comenzar a tajarlos simplemente para que encaje en el tamaño. Ustedes los van tajando y pueden mezclarlos en el orden que ustedes quieran. Pueden juntar colores cálidos, colores fríos, y más o menos aquí yo tengo unos 24 colores, pero son tan bonitos estos lápices y realmente me costaron muy económicos. Entonces miren, ya casi está entrando en la cajita. Le voy a tajar un poquito más, no quiero tajarle demasiado tampoco porque quiero que la punta quede así bien afilada. Eso es, entonces le voy a tajar un poquito más, solamente buscando que entre. Eso es, ya está casi. Y entonces voy a hacerlo con todos nuestros lápices para comenzar a hacer las mezclas de colores. Bueno, y ahora que ya están tajados nuestros lápices, vamos a poner el pegamento en nuestra base. Le voy a poner unas cuantas gotitas así para que esto se vaya acomodando. Vamos a ponerle pegamento. Ustedes pueden utilizar un pegamento fuerte que tengan a mano. No les recomiendo mucho la pistola de silicón en este caso porque el secado es muy rápido y queremos acomodar nuestros lápices según lo que ustedes quisieran. En este caso a mí me gusta que las letras queden hacia arriba y que se vea que son lápices de colores de verdad, porque a veces hay gente que piensa que son de mentira. Y entonces me gusta eso. Voy a comenzar acomodando. Ustedes pueden acomodarlo en el orden que quieran. En este caso voy a acomodarlo colores fríos en un lado y quizás colores cálidos en otro lugar. Entonces voy a ir colocando los lápices así. Voy a comenzar por los azules y que las letras me queden hacia arriba. Lo empujamos así. Es por eso que este pegamento, que tarda un poquito más en secar, me ayuda. Voy a usar un palillito para que me ayude a acomodar el lapicito en la posición que quiero, lo más cerca de la base para que no quede tan lejos de la base. Eso es, ahí está. Entonces así van quedando pegados. Le voy poniendo pegamento a medida que voy pegando. Y ustedes pueden acomodar, como les digo, en los colores, en el orden que ustedes quieran. Voy a poner este azulito, azul talo, más acá. Y así lo vamos a hacer hasta el final. Así es como nos queda nuestra carterita. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños en Facebook y también el nuevo canal que hemos abierto, que es Perfumes, Reseñas y Datos de Maggi. Un saludo a todos nuestros suscriptores y hoy día quiero enviar un saludo muy cariñoso y especial a Emma Lacán. Que tengan una estupenda semana. Gracias. Hasta la próxima.